Muy buenos días con todos, estimada Magíster Belén Galván y compañeros. Mi nombre es Santiago Simba y soy estudiante de la carrera de Psicología en línea de la Universidad Técnica de Manabí. En esta videoconferencia asincrónica tengo el agrado de exponer de manera detallada los fundamentos teóricos prácticos del compendio de la unidad 1 de nuestra asignatura Neuropsicología. Realizaremos un recorrido sistemático estructurado en cuatro bloques principales. Empezaremos con una delimitación conceptual de la neuropsicología. Continuaremos con el campo aplicado de la neuropsicología clínica. Posteriormente, haremos un viaje cronológico por su evolución histórica y cerraremos analizando el estado funcional del sistema nervioso central. El objetivo fundamental es comprender de forma didáctica e integrada cómo las estructuras biológicas en nuestro cerebro se vinculan directamente con el comportamiento humano. Entrando de lleno en materia, nuestra primera diapositiva aborda la introducción de la neuropsicología. Debemos definir formalmente como una neurociencia de orientación netamente conductual. A diferencia de otras ramas que estudia el tejido nervioso de forma aislada. A la neuropsicología le interesa el cerebro, en tanto es el sustrato que genera la conducta y la cognición, tanto en personas sanas en aquellas que han sufrido alguna lesión de tipo neurológico. Como se observa en el esquema, nuestro compendio destaca cuatro características científicas esenciales. Primero, posee un carácter neurocientífico. Utiliza el método hipotético deductivo para validar sus teorías. Segundo, estudia las funciones mentales superiores, tales como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Tercero, se enfoca de forma preferente en el córtex cerebral asociativo, que es la zona más evolucionada de nuestra corteza, encargada de integrar múltiples informaciones. Y cuarto, destaca por su carácter interdisciplinar, trabajando codo a codo con la neurología y la psicología cognitiva o la neurocirugía. Pasemos a su aplicación práctica. Imaginemos un escenario donde un psicólogo investiga cómo el estrés académico afecta la toma de decisiones financieras en un estudiante. Desde el enfoque neuropsicológico, no nos limitamos a ver el error en el presupuesto. Analizamos cómo el cortisol liberado por el estrés altera funcionalmente la corteza asociativa prefrontal, afectando la memoria y de trabajo y nublando la capacidad ejecutiva de planificar. Es decir, explicamos la conducta a través del cambio biológico en una función superior. Nuestra tercera diapositiva nos introduce a la neuropsicología clínica, que es la vertiente aplicada y sanitaria por excelencia de esta disciplina. Su meta es clara: diagnosticar e intervenir en las secuelas cognitivas, emocionales y del comportamiento que deja un daño cerebral manifiesto. En neuropsicología, el neuropsicólogo clínico interviene ante diversas condiciones médicas o causas patológicas conocidas como etiología, la más prevalente en nuestro medio con los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos cráneoencefálicos debido a accidentes vehiculares, los tumores cerebrales y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. ¿Qué hacer? El quehacer del clínico consta de dos pilares esenciales expuestos en la lámina: la evaluación neuropsicológica, que utiliza el test estandarizado para tratar un perfil preciso de las capacidades que quedaron dañadas y aquellas que se preservaron. La rehabilitación cognitiva, que consiste en diseñar un plan terapéutico individualizado enfocado en la neuroplasticidad, permitiendo al paciente recuperar la mayor autonomía posible.
Como ejemplo práctico de este ámbito, consideramos el caso de un paciente adulto que sufre de traumatismo cráneoencefálico tras un golpe severo en la región frontal. Su familia nota que se ha vuelto sumamente impulsivo, desorganizado y propenso a cambios bruscos de humor. El neuropsicólogo clínico interviene primero administrando pruebas específicas para medir el control inhibitorio y la planificación, y luego diseña un programa de rehabilitación conductual estructurado en sesiones semanales para devolverle el control sobre sus impulsos y permitirle reincorporarse a su vida laboral. A continuación, en la cuarta diapositiva, revisaremos el desarrollo histórico y la evaluación que permitió consolidar a esta ciencia. Históricamente, el camino inició con el debate entre hipótesis cerebral y la hipótesis cardíaca. Mientras Aristóteles argumentaba erróneamente que el corazón alberga la mente, médicos como Hipócrates y Galeno acertaron al postular que el cerebro era el verdadero órgano del pensamiento. Siglos más tarde, se desató la pugna entre el localizacionismo, que pretendía ubicar funciones sumamente complejas en milímetros rígidos del cerebro, y el holismo, que afirmaba que el cerebro trabaja de forma global como una masa uniforme. Un punto de inflexión fundamental lo marcaron los llamados afasiólogos en el siglo XIX. En 1861, Paul Broca demostró clínicamente que una lesión en la tercera circunvulación frontal izquierda provocaba la pérdida del lenguaje expresivo, naciendo el área de Broca en 1874. Carl Wernicke descubrió que una lesión en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo causaba la pérdida de la comprensión verbal, consolidando el área de Wernicke. Estos hallazgos demostraron que existe una especialización cortical, pero sin caerla en el localizacionismo extremo. Finalmente, a mediados del siglo XX, emerge la colosal figura del neurocientífico ruso Alexander Luria, universalmente considerado el padre de la psicología moderna. Luria integró brillantemente ambas posturas mediante su teoría de los sistemas funcionales complejos. Demostró que el cerebro no trabaja con áreas aisladas ni de forma amorfa, sino mediante redes dinámicas e interconectadas, compuestas por tres grandes bloques funcionales. Un ejemplo práctico de esta evolución histórica lo vemos hoy en cualquier hospital. Cuando un neurólogo recibe a un paciente que habla con fluidez, pero cuyas palabras no tienen ningún sentido, y que además es incapaz de entender instrucciones sencillas. El especialista recurre directamente al descubrimiento histórico de Wernicke para sospechar la localización exacta de la lesión en el lóbulo temporal izquierdo. La historia fundamenta directamente la práctica clínica actual. Nuestra quinta diapositiva aborda el estado funcional del sistema nervioso central. Para dominar este tema debemos visualizar el sistema nervioso como una estructura organizada jerárquicamente en distintos niveles de integración. En los eslabones inferiores se sitúan la médula espinal, encargada de procesar reflejos simples, y el cerebro posterior e inferior, que incluye el tronco encefálico y el cerebelo, estructuras críticas para regular funciones vitales, inconscientes como el ritmo cardíaco, la respiración y el equilibrio motor. En la cúspide de este organismo se encuentra la corteza cerebral, segmentada en los cuatro lóbulos que podemos ver ilustrados y mapeados bajo la famosa clasificación de citoarquitectura de Brodmann. El lóbulo occipital, que alberga la corteza visual primaria, encargada de procesar las señales de luz y sus áreas de asociación, que descodifican formas y movimientos. El lóbulo temporal, que contiene la corteza auditiva primaria,
fundamental para procesar los sonidos, la memoria y la comprensión lingüística. El lóbulo parietal, donde se siente la corteza sematosensorial primaria, responsable de integrar el tacto, la temperatura, el dolor y el posicionamiento de nuestro cuerpo. El lóbulo frontal, el auténtico director ejecutivo que contiene la corteza motora para el movimiento voluntario y la corteza prefrontal encargada de las funciones ejecutivas de alto nivel, el juicio, el razonamiento y la personalidad. El compendio nos enseña que el procesamiento viaja de las áreas primarias a las secundarias y finalmente a las áreas terciarias o de asociación, donde se unifican todos los sentidos para dar paso al pensamiento abstracto. El ejemplo práctico del tema 4, pensemos en una acción cotidiana, conducir y reaccionar ante un semáforo en que cambia a la luz roja. El lóbulo occipital procesa visualmente el color rojo. Las áreas asociativas parientales calculan la distancia del frenado. El lóbulo temporal integra el sonido ambiental de los motores y el lóbulo frontal toma la decisión ejecutiva de detenerse, enviando las órdenes motoras inmediata para que la pierna pise el freno. Este comportamiento adaptativo e instantáneo es la prueba clara que nuestro cerebro opera como un sistema funcional integrado. Para finalizar nuestra videoconferencia, avanzamos a la sexta y última diapositiva de conclusiones y cierres. A modo de síntesis, podemos afirmar con total seguridad que la neuropsicología nos otorga una ventana científica invaluable para comprender que la mente y la conducta no son entes abstractos, sino que poseen un sustrato biológico fascinante. A través de su aplicación clínica, vemos reflejado cómo el conocimiento teórico se traduce en esperanza mediante planes de rehabilitación que devuelven la autonomía a seres humanos con daño cerebral. Por último, gracias al estudio de su desarrollo histórico y su estado funcional, hoy comprendemos al cerebro no como pieza aislada, sino bajo el legado de Luria, un sistema integrado y dinámico en constante interacción con el entorno. Esta ha sido mi exposición sobre los fundamentos de la unidad 1 del compendio. Agradezco profundamente su atención, estimada docente y compañeros. Que tengan un excelente día. Gracias.